Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Hoy domingo por la mañana soleada, ya de bien entrado el otoño y ya con los primeros fríos. Ya por la mañana ya hemos tenido una mínima de 2 grados que ya hace que para salir a la sombra ya te eches encima tu pluma ligero. Muy bien, hoy vamos a volver al tema de los edificios, ¿no? Un tema que en este podcast se prodiga bastante y un tema del que Nueva York siempre nos da un suministro constante por su historia y porque está claro que siempre decimos, por lo menos yo digo en este podcast, que la arquitectura es la carta de presentación de Nueva York ante su visitante, ¿no? Es cierto que después, una vez ya te metes en la ciudad, vienen otras manifestaciones culturales, artísticas, económicas, cosas infinitas que esta ciudad ofrece, pero cuando llegas lo primero que ves es el skyline, son sus edificios, es su arquitectura. Os voy a situar donde estoy ahora. Me encuentro a la altura del número 600 de Lexington Avenue en Manhattan, a la altura de la calle 54, entre la 53 y la 54, más concretamente en el número 601. Y es que hoy vamos a hablar de la historia, la curiosa historia del edificio hoy llamado 601 Lexington y anteriormente llamado Citicorp y posteriormente también Citigroup, un edificio reconocible, fácilmente reconocible en el skyline de Manhattan por su forma prismática, ¿no? Por su planta cuadrada y también, sobre todo, por su remate superior en forma de cuña, ¿no? Con un plano inclinado muy identificable desde lejos, desde cualquier punto desde el que se pueda contemplar. Bueno, deciros que este es un edificio de 59 plantas y 279 metros de altura, que visto desde lejos tampoco vamos a decir que sea de los que más destaca, ¿no? Especialmente si no es por ese remate superior en cuña que os digo, que lo vemos desde lejos y bueno, es un prisma pues de planta cuadrada. Pero bueno, tampoco hay que desdeñar que se encuentra hoy en día todavía entre los 10 edificios más altos de Nueva York, o sea que tampoco es poca cosa. Pero es cuando nos acercamos a su base, cuando aquí en Lexington Avenue, cuando vamos a apreciar su peculiaridad, ¿no? La cual desencadenó la historia de la que hoy vamos a hablar en el podcast. Al contrario de lo que pueda parecer en Nueva York, dada su variedad de culturas, procedencias, religiones, la densidad tanto de iglesias o sinagogas, mezquitas u otros edificios de cultos es muy alta, ¿no? Y estos edificios se ven muy a menudo involucrados en un gran número de operaciones inmobiliarias, ¿no? Cuando la ciudad se transforma y sobre todo cuando estas operaciones implican una figura llamada la transferencia de derechos de edificabilidad y volumen, altura, lo que aquí se llama los air rights, los derechos de aire, de los que habrá que hablar algún día también en el podcast, porque en muchas ocasiones son quiz de cómo la ciudad crece. El caso es que, vamos a hablar por ejemplo en este caso de iglesias, ¿no? Pero se da también en edificios pertenecientes a otros cultos, las iglesias quizás son las más numerosas. El caso es que estos edificios religiosos, muchas veces con una catalogación histórica de landmark, tienen, por estar situados, ¿no? En las parcelas en las que tienen adquiridos unos derechos de edificabilidad, unos air rights, y que ellos nunca van a usar, ¿no? Porque a menos de que la iglesia esté en ruinas cayéndose y no pueda salvarse, son edificios que a preservar generalmente, y lo que hacen es venden a promotores inmobiliarios en su manzana esos derechos para obtener un dinero que les permita mantener sus edificios históricos, renovarlos, conservarlos, mantenerlos, y a cambio los nuevos edificios obtienen, se suman a su edificabilidad esos derechos que se han transferido desde la iglesia de turno o lo que sea. Esto no solo se da con iglesias, ¿no? Otros edificios residenciales, civiles, también pueden, no conozco exactamente cuáles serían los términos, ya que son operaciones en algunos casos bastante complejas, ¿no? Y con muchas implicaciones legales,
pero funciona mucho así. En el Midtown de Manhattan, la altura que vemos en muchos edificios es fruto de eso, de la transferencia de derechos de aire, air rights, edificabilidad, volumen, altura de unos edificios a otros. Este es el caso del origen de la operación que llevó a construir este edificio, el 606 de Lexington Avenue, llamado inicialmente Citicorp Tower. La iglesia evangélica luterana de St. Peter llevaba implantada en este solar desde el año 1905, ya desde el siglo XVIII había tenido otra ubicación y en 1905 construyeron una iglesia aquí, en esta ubicación. Y fue a principios de los años 70 cuando empezó a gestarse la idea de este nuevo edificio para Citigroup, de la negociación de los promotores del edificio con la iglesia, pues salió finalmente un acuerdo con la condición que pusieron la congregación de la iglesia, es una iglesia evangélica luterana, como os decía, creo. La condición es que para construirse el nuevo edificio deberían incluir en el proyecto la construcción de una nueva iglesia dentro del propio solar y sin conexión al nuevo edificio, ni que, por supuesto, ningún pilar o estructura portante del mismo entrase en contacto con esa nueva iglesia. Esto es un desafío, unas condiciones que parecen bastante fuertes, ¿no? Pero ahí entra el encaje de bolillo que hay que hacer cuando se trata de grandes operaciones de construcción inmobiliarias en una ciudad tan densa como esta. Daros cuenta que estamos hablando de un solar en Manhattan, tiene unos 60 metros de frente de parcela frente a la avenida Lexington, ¿no? Son solares que no son tan grandes en planta. Por ello, poner en una misma parcela o solar una iglesia y una torre de 270, 280 metros realmente era un desafío. Y aquí es donde entra en escena el ingenio y también, por qué no decirlo, la audacia tanto del arquitecto, que era Hugh Stubbings, y sobre todo uno de los principales protagonistas de nuestra historia de hoy, que era el ingeniero estructural William Le Mesurier. Le Mesurier falleció en el año 2007, pero es una de las mayores figuras de la ingeniería civil americana del siglo XX, con grandes obras, grandes estructuras calculadas en su haber. Y es que ante el problema que se le planteaba de dejar espacio en la base del nuevo edificio, sobre todo en una de las esquinas del solar, ¿no?, que es donde la iglesia quería construir su nuevo templo, ¿no?, al ingeniero se le ocurrió, y esto según dicen, con un boceto sobre una servilleta en una cafetería, esto es un clásico, ¿no?, en el mundo de la arquitectura, la ingeniería, ¿no? La gran idea se te ocurre tomando un café y en una servilleta la esbozas y a partir de ahí a volar, ¿no? Pues la idea que tuvo era que para liberar de columnas y soportes las esquinas del solar, tuvo una primera aproximación o una idea brillante. ¿Qué fue? Pues fue el soportar el edificio sobre 4 megapilares y también un núcleo central, ¿no?, que liberaría de espacio en la planta baja mucha superficie para poder colocar la iglesia bajo el gran volumen del edificio que se desarrollaría a partir de una determinada altura, ¿no? Hasta aquí el concepto es fácil, ¿no? Es el paradigma de la planta baja diáfana, ¿no?, que hemos visto muchas veces en la arquitectura moderna, ¿no? Por ejemplo, Le Corbusier era uno de los que utilizaba este recurso más frecuentemente, ¿no?, y se ha repetido hasta la saciedad. Pero bueno, si la forma de apoyar un volumen en planta cuadrada, que bueno, a todos se nos ocurre en primer lugar, es básicamente la manera en que, hacer un símil, es la manera en la que una silla cuadrada se apoya en sus 4 patas, estando cada una de las patas en la esquina del cuadrado, que es el asiento de la silla, ¿no? Pues la idea del ingeniero fue colocar esas 4 patas no en los vértices del cuadrado, como el ejemplo de la silla, ¿no?, sino colocar esas 4 patas, en los puntos medios del cuadrado que conformaba la planta del edificio. Esto es una idea que, visto a escala de la silla que estamos hablando, es muy simple, pero pensad que, bueno, las formas tradicionales
se hacen por un motivo, no son soluciones caprichosas, ¿no? La silla tiene las patas en las esquinas del cuadrado del asiento por un motivo, ¿no? Y es que disponer de esa forma los 4 principales soportes del edificio hace que en las esquinas de los forjados de cada planta se formen grandes voladizos que son una superficie que está, digamos, apoyada con sustentación solo en uno de los extremos, estando otro extremo pues, en el aire, ¿no? De esa manera, los extremos de las plantas, las esquinas de las plantas, se están soportando de esa manera unos esfuerzos muchos mayores, ¿no? No voy a entrar en qué tipo de esfuerzos, si son momentos axiles, cortantes, esfuerzos de torsión, etcétera. Eso ya son temas más complicados, pero el caso es eso, que el funcionamiento de esa planta cuadrada no es el natural, con los soportes en medio de los lados del cuadrado. ¿Cómo remediar o aliviar estos esfuerzos? Bueno, pues ahí entra la segunda parte de la ingeniosa idea que a Le Mesurier se le ocurrió sobre esa, según nos dicen, sobre esa servilleta de cafetería, que es llevar las acciones o cargas que están actuando en las esquinas en voladizo de esos cuadrados que son la planta hasta los pilares situados en el punto medio de cada lado de la planta. No sé si me seguís. ¿Cómo hacer esto, no? La idea, el esquema que se le ocurrió a él es mediante hacer unas gigantescas Vs, es decir, unas diagonales que van desde la esquina de la planta en intervalos de 8 plantas, ¿no? Todo esto, pues claro, imagina un edificio de 59 plantas, todo es a escala brutal, ¿no? Entonces, de esta manera, esas megadiagonales transmiten las cargas de las esquinas a los pilares que están en los puntos medios, ¿no? Y posteriormente estos pilares las llevarán hasta la cimentación. Una solución simple e ingeniosa y también pues, con grandes implicaciones pues, de ejecución, ¿no? Dada la escala. Pero en los edificios altos, aparte de las acciones o cargas que genera pues, el peso propio del edificio o las acciones sísmicas donde ello sea característico, hay otro factor muy importante a tener en cuenta, que es el viento. El viento tanto en su acción de empuje del edificio como su efecto de succión en la cara opuesta donde este viento sopla, ¿no? Ese efecto de succión también es muy relevante. Por ello, junto a esta subestructura en forma de grandes Vs, el edificio está dotado de un amortiguador de masas, que es un sistema que absorbe vibraciones mediante el balanceo de un contrapeso colgante y que, bueno, hoy en día es utilizado en muchas industrias, aparte de la ingeniería estructural, como es la del automóvil, concretamente la Fórmula 1, fue un tipo de dispositivo que en temporadas pasadas incorporaron algunas escuderías. En este caso, en el edificio, este amortiguador de masas está situado en las plantas técnicas superiores del edificio y pesa la nada desdeñable cifra de 400 toneladas. Y hay que decir que fue el primer edificio de Estados Unidos que incorporó este sistema. Y así, con esta brillante solución, el edificio se proyectó y se construyó en el año 1977, siendo por aquel entonces la sede central de Citibank, el famoso banco. Hoy en día Citibank ya no está aquí, por lo menos ya no es su sede central, la cual se trasladó hace unos años al 399 de Park Avenue, y también Citibank construyó otra torre en Queens, en Long Island City, el edificio llamado One Court Square, que hoy por hoy es el edificio más alto del estado de Nueva York fuera de la isla de Manhattan, ¿no? Tiene esa marca. Y de esta manera, bueno, la vida transcurría de forma normal hasta junio de 1978, cuando William Le Mesurier recibió una llamada pues, de un ingeniero de la plantilla de la firma de la cual él era ingeniero jefe, un ingeniero llamado Joel Weinstein, que bueno, en la llamada le relataba que había recibido una llamada, se había puesto en contacto con él un estudiante de último curso de ingeniería de la Universidad de Princeton, que les advertía que según un análisis de la estructura del edificio, que era parte de su trabajo de graduación, una especie de proyecto de fin de carrera, una tesis de fin de carrera,
observaba que el edificio presentaba ciertos riesgos estructurales al no estar contempladas en las hipótesis de cálculo las acciones de los vientos, aparte de los predominantes, que sí que estaban contemplados, que son perpendiculares a las fachadas del edificio. El estudio de acciones del viento no contemplaban los vientos diagonales, es decir, vientos que pueden actuar afectando a dos fachadas del edificio. Bueno, esto encendió la luz de alarma del ingeniero de Le Mesurier y rápidamente se puso manos a la obra y empezó a echar sus números, recalculó el edificio ya construido y comprobó con alivio, que aún con esas nuevas hipótesis de cálculo de viento, la estructura presentaba unos márgenes de seguridad tranquilizadores, ¿no? Cuando se calculan estructuras no se calculan exactamente para las cargas, las acciones sísmicas de viento que se dan como probables, ¿no? Se calculan para cosas mayores aplicándose un factor de seguridad, un coeficiente 1.2, 1.5, ya depende del aspecto que sea o las normativas o códigos que estén en vigor en cada sitio. Pero lo que el ingeniero no sabía y a continuación descubriría con pavor es que esa estructura secundaria de V que hemos descrito y que fue diseñada para ser construida con uniones soldadas, durante la obra realmente no se construyó así, se construyó con uniones atornilladas, cuya ejecución resulta más económica, pero que también resiste menos tensiones que la soldadura. Estos son, ya de partida vemos aquí dos graves errores, ¿no? Por un lado, realizar ese cambio en obra sobre planos ya aprobados por el Departamento de Edificios de la ciudad, y por otra parte, que el ingeniero no fuera avisado tanto por la empresa constructora o personal técnico de su gabinete, de su empresa, o que directamente él hubiera inspeccionado esa ejecución para darse cuenta de que la estructura, un elemento tan crítico de la estructura, no estuviese ejecutándose tal como él establecía en su proyecto. Y de esa manera la estructura, según la advertencia y posterior comprobación del aterrado ingeniero, la estructura se vería seriamente comprometida por vientos diagonales de 100 kilómetros por hora que son característicos, ¿no?, cuando un huracán azota la ciudad. Algo que tampoco es despreciable por estas latitudes y que la historia reciente de Nueva York se ha empeñado a enseñarnos que es algo posible, ¿no? Nos remitimos al año 2012. Imaginaros el efecto dominó de una torre de 200 metros, de 280 metros de altura, cayendo en el Midtown de Manhattan. Eso es una catástrofe impresionante, terrible, ¿no? Yo creo que incluso el efecto podría ser más devastador que la caída de World Trade Center, que, sin entrar en teorías conspiranoicas ni en los motivos, fue, dentro de lo que cabe, entender entre comillas, las millones de comillas que pongo, fue una caída bastante limpia, ¿no? sobre su propia huella, ¿no?, sobre el terreno, y que dentro de lo que cabe no afectó de manera devastadora al bajo Manhattan. Y así de esta manera, ¿no?, una vez está el gato está fuera del saco, ¿no?, el problema, pues aquí ya entran, ingeniero, arquitecto, presidente de Citicorp, ¿qué hacemos, no? El ingeniero no tuvo más que presentarse en el despacho del presidente de Citicorp y contarle lo que estaba pasando y advertirle del riesgo y proponer medidas técnicas para solventarlo. ¿Qué medidas? El edificio estaba ya ocupado en funcionamiento, ¿no? ¿Cuántas personas pueden trabajar en un edificio de esto? 2.000, 3.000 personas. El edificio estaba ya ocupado. Lo primero que hicieron fue, y esta es una de las claves, ¿no?, de esta historia, fue no contar nada a nadie, mantenerlo en secreto, no solo entre ellos, sino que evidentemente tuvieron que avisar a las autoridades, al departamento de policía, al departamento de bomberos, y diseñar un plan de subsanación. No quedó otra que ejecutar
un proyecto, un plan que consistió en soldar pletinas metálicas en cada una de las 200 uniones atornilladas, ¿no?, que el edificio tenía, y durante horario nocturno, cuando las plantillas ya no se encontrasen en el edificio. Pero, como os digo, lo más chocante es que la opinión pública ni los propios ocupantes del edificio sabían que se estaban realizando unas obras, pero nunca fueron conscientes del problema a solventar ni de los riesgos que se estaban tomando. Con ese secretismo y la connivencia de la policía y del departamento de bomberos, crearon planes de evacuación y contingencia, ¿no? Pero es que, para más INRI, en aquellos días, durante las obras, en el año 1978, estaba pululando aquí por la costa atlántica un huracán llamado Ela, ¿no?, y que se dirigía, según las predicciones del Departamento de Meteorología, se dirigía de cabeza hacia la ciudad, poniendo en riesgo todo. La tormenta perfecta, ¿no? Parecía que estaba sincronizada para poner a prueba el edificio y ver hasta qué punto la catástrofe era posible. Bueno, otra de las cosas que acentuaba esta tormenta es que el amortiguador de vibraciones del que hemos hablado realmente es un dispositivo que necesita suministro eléctrico, ¿no? Un suministro que podría verse afectado durante el azote de un huracán, ¿no? Bueno, el caso es que al final las cosas no llegaron a más, hubo suerte y el huracán no llegó a la ciudad, ¿no? Y las obras de subsanación pudieron llevarse a cabo, y además por aquellos días al apagón informativo que establecieron a estas obras de subsanación, pues al final hasta les salió bien la jugada, porque en aquellos días hubo una huelga en los periódicos de la ciudad, por lo cual no se publicaron. Supongo que los periodistas tampoco estaban ahí ocupados en investigar noticias, y es algo que involuntariamente les ayudó tanto a los ingenieros como a la propia Citicorp a mantener el apagón informativo, ¿no? Un cúmulo de circunstancias, en este caso, a favor de ellos. Toda esta historia que estoy intentando esbozaros aquí, no se supo en aquel momento. Es algo que no se supo hasta 20 años más tarde, cuando el ingeniero publicó su libro, sus memorias. Pero a todo esto queda un personaje todavía pendiente en esta historia, ¿no?, que es la persona que hizo saltar la liebre y que realmente nunca trascendió quién era, ¿no? Y es que en realidad no era un estudiante, ¿no?, sino una estudiante llamada Diane Hartley, que en los 90, cuando toda esta historia ya saltó a la opinión pública, un día escuchó en las noticias toda la historia, ¿no?, y pensó, bueno, de lejos, que podrían referirse a ella, pero realmente nunca tuvo la certeza que ella fuera la que levantase la liebre, ¿no? Ya que, bueno, al ser un edificio por aquel entonces que había tenido bastante repercusión, pensó que podía haber sido cualquier otro estudiante de cualquier otra facultad de ingeniería del país, ¿no? Además, ella realmente nunca habló con el ingeniero jefe, sino con un ingeniero de la plantilla, tal Joel Weinstein, que fue el que realmente se lo transmitió, pues esa inquietud, esa preocupación a su superior. Posteriormente se confirmó, digamos, el director de la tesis de Diane, años después, cuando se volvieron a encontrar, le confirmó que sí, que había sido ella y que no había habido otro tercer, digamos, garganta profunda o persona que había levantado la liebre del problema, ¿no? Así que, bueno, en el año 2007 de Messier falleció, pues, con un repertorio de estructuras calculadas en su haber muy destacables, y también con esta obra, esta subsanación, esta marcha atrás, que, bueno, que pudo acabar muy mal, pero que al final, bueno, le salió bien la jugada, ¿no? No sé qué implicaciones, o si es un tipo de imprudencia, o si pudo haberle traído consecuencias legales de haberse sabido antes. Y lo que queda claro es que de toda esta historia quedan unas conclusiones éticas y deontológicas, ¿no? Unas reflexiones, ¿no? que bueno, me hago yo y se hacen los profesionales de ese sector, ¿no? Que gente tiene que calcular cosas que influyen en la vida y en la seguridad de muchas personas, ¿no? Y es que estos profesionales nos dicen que en el diseño de estructuras y en cualquier cosa
en la vida, no es muy prudente ceñirte a los mínimos de las normativas y códigos vigentes, ya que a veces están muy desfasados y que van por detrás de lo que es la realidad. Otra reflexión es que, el gran error aquí es permitir, esto os lo he dicho antes, permitir ese cambio en la ejecución de las uniones soldadas por atornilladas y no darse cuenta de él, ¿no? Es un gran fallo en el seguimiento de la obra. Otra cosa es que Le Mesonnier despreció la seguridad pública al no hacer público el problema, ¿no? Aquí también, las autoridades también tienen gran responsabilidad y que la información que dieron a la opinión pública fue siempre sesgada e incompleta. Luego, ocultar este asunto durante 20 años impidió que otros ingenieros aprovechasen esa experiencia y esos conocimientos adquiridos, ¿no?, al descubrir el problema, pues para aplicarlos en otros proyectos, en otros diseños y evitar futuros problemas, ¿no? Hay mucha carga de reflexión sobre ética y deontología en esta historia. El edificio aquí en el que me encuentro ahora, estoy aquí bajo su base, ¿no? La verdad es que la sensación es un edificio que llama la atención. No es muy conocido, pero llama la atención cuando lo descubres, ¿no? En el espacio vacío, bajo el gran volumen del edificio, ¿no? Estoy aquí justo al lado de uno de estos grandes pilares, pues se forma una pequeña plaza un poco rehundida respecto a Lexington Avenue, donde hay pues una fuente tipo cascada que seguramente llevéis escuchando todo el podcast. No es ruido blanco de fondo, es agua cayendo por una pequeña cascada. Hay una entrada al metro, en las líneas M y 6, hay una cafetería, una terraza, gracias pues al gran espacio libre que deja la base elevada del edificio. También está la propia iglesia, la iglesia que fue el elemento generador de toda esta historia, de este edificio, de la forma en la que se proyectó y construyó. Una iglesia que no es la original, claro, se construyó una nueva en un estilo totalmente contemporáneo y que tiene acceso tanto desde Lexington como desde esta plaza rehundida que deja el edificio en su base. Muy bien, pues yo creo que hemos visto un poquito esta curiosidad, esta historia. Un edificio que si venís a Nueva York os vais a encontrar aquí en el Midtown. Y yo creo que es momento de ir dando remate a este podcast. Esta historia es un clásico en el mundillo de la arquitectura y la ingeniería en Nueva York, ¿no? Es algo que siempre en cualquier tertulia, conversación sale, ¿no? A mí me ha llegado por muchos lados, ¿no? Hablando con gente, pero si queréis escucharla de una forma muy bien descrita y seguramente 1000 veces mejor que en este podcast, os remito a mi podcast favorito aquí en Estados Unidos, que es 99% Invisible, 99% Invisible, donde uno de sus mejores números es el que trata esta historia que yo os recomiendo escuchar si queréis escuchar un podcast en inglés. Y ya también agradeciéndoos por escuchar el podcast, también quiero recordaros que la semana que viene, dentro de las jornadas de podcasting que se celebran en Zaragoza, España, van a estar a las 11 de la mañana mis compañeros del podcast donde tengo el gusto y el honor de colaborar, podcast La Morsa era yo arquitectura, van a estar haciendo un podcast en directo sobre la historia de Zaragoza. Los que no podáis asistir, a las 11 de la mañana, hora de Europa Central, horario de España peninsular, os podéis conectar a Radio Podcastellano y escucharles ahí. Os lo recomiendo. Y ahora sí, cerramos el podcast por hoy. Como siempre, gracias por escuchar. Espero que os haya entretenido o por lo menos que os haya dado pie a conocer un poco más sobre esta historia, este edificio. Y yo me voy despidiendo hasta el siguiente podcast de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.